Seguimos transitando el mismo camino. Seguimos abrazando a la radio. Seguimos abrazando a la radio. Esto es Por Amor al Aire. Buen mediodía, ¿cómo les va? Aquí va el saludo formal, amigos. Abrió sus tranqueras Aire Federal por LU9, Radio Mar del Plata en el 670 del dial. Los aguardo con los resultados finales de estas lluvias. Háganos de corresponsales, de paso nos dicen la gente del campo cómo están los caminos, cómo ha terminado la cosa, viene bien, complica, ¿qué pasa? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Por Amor al Aire. Seguimos rindiéndole tributo a nuestra querida radio. Hoy, la radio y el campo es el tema elegido. Y para ello nos vamos a ir a Balcarce con alguien que sabe mucho de los dos temas, que combina las dos pasiones. Balcarce, tierra de producción papera, ¿no? Si hablamos de campo, justamente, zona de papa por excelencia. La tierra de Juan Manuel Fangio, del postre tan rico, ese manjar que lleva el nombre de la ciudad. Allí en Balcarce nos está escuchando Ignacio Nacho Melucci, hoy en LU9, con su Aire Federal, pero con un interesante recorrido más allá de su juventud. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido a Por Amor al Aire. ¿Cómo te va, Lucas? Un gusto saludarte para vos y para todos los que nos estén acompañando en esta charla, Claro que sí. Nacho, ¿cuántos años tenés? 37, aduce el almanaque. Lo pregunto porque muchos se sorprenden, ¿no? Por tu formación, sí. Y porque además tenés un fuerte arraigo con la radio AM. De hecho, hace poco te escuchaba en un pase con Claudio Laciar y decías, cosa que él también aprobaba, ¿no? Que el interior es AM, tenés un fuerte arraigo con la amplitud modulada que entiendo viene, vos me corregirás, desde la propia infancia, ¿no? Sí, por supuesto, porque en mis años de joven purrete y fundamentalmente en la adolescencia, ya con algo de uso de razón de lo que pretendía hacer en el tiempo, bueno, me encontré con la radio que todavía tenía mucha vigencia en la década del 90. Sí, he dicho 37 años. Para la década del 90, en la parte final, yo ya tenía 10, 12 años y todavía estaban presentes, por ejemplo, en LS5 Radio Rivadavia, los grandes programas que venían siendo éxito en parte desde finales de los 70 y principios de los 80. Por caso, Héctor Larrea comenzó con su Rapidísimo en Radio El Mundo, pasó a Radio Rivadavia tiempo después y particularmente se convirtió en un éxito muy, muy importante después del 79, por lo menos con ese formato en esa mañana y en esa radio. Después Cacho Fontana volvió a Radio Rivadavia con sexta edición, pero Larrea estaba muy vigente para aquellos años hasta el 2003, 2004, que la radio cambió de propietarios, bueno, una serie de cosas en aquella Rivadavia que era la radio líder por muchos años. Y fíjate vos, la programación tenía entre otros a Héctor Larrea con Rapidísimo, que tenía sus personajes históricos, entre ellos a Víctor Arriaga haciendo el doctor Pueyrredón Arenales. Después venía al mediodía el gran Antonio Carrizo con La Vida y el Canto. Venía, bueno, sexta edición con Llamas de Madariaga, que era el programa creado con fines informativos a modo de un diario de la tarde por Cacho Fontana. Entre medio Mateico, que hacía Movida 630, sí, en los tiempos de la movida del verano por Telefe y demás. Bueno, Mateico hacía radio y obviamente con las grandes figuras latinoamericanas del momento. Y bueno, la programación deportiva de la radio, que en ese momento eran campeones con el automovilismo y la oral deportiva con su estilo tradicional, ¿no? Así que esa radio, ese tipo de programación que habían hecho los grandes, de alguna manera fue la que a mí me inspiró, junto con lo que era la escala de radios regionales. Por empezar, la radio en la que yo debuté, Radio Balcarce, con su espíritu de servicio, de comunicación entre pueblos, en lo que es el contacto con las localidades del partido de Balcarce y la zona, y obviamente las que aspiraban a ser más que regionales, sino con algún espíritu nacional, pero llevando su identidad propia, que eran por caso las radios de Mar del Plata, LU9, LU6, las radios de la zona, LU22 Radio Tandil, LU24 de Tres Arroyos, qué sé yo, LU30 de Maipú, más o menos las que marcaban un poco aquellos tiempos de radio en AM,
Era un tiempo en que lógicamente empezaban a debatirse en una cierta guerra con la vigencia local de las frecuencias moduladas, ¿no? Que empezaban a ser mucho más fáciles de instalar sus estructuras, de tener otro tipo de tecnología. Bueno, fue ahí donde empezó un poco esta cuestión, esta disyuntiva para los radiodifusores regionales del sostenimiento de las emisoras, ¿no? Con sus vaivenes, como está pasando ahora y como ha pasado en otros momentos, toda vez que por ahí la energía se ponía cara al diablo, alguna que otra FM flojita de sustento. Así era un poco la historia, ¿no? Pero bueno, los tiempos se van ayornando. ¿Y tu relación con el campo también fue precoz? Sí, mucho, porque te diré de nacimiento, porque en definitiva mi familia tenía que ver con el sector agropecuario. Mi padre en particular, yo he ejercido la actividad y cuando tengo oportunidad todavía estoy en el tema, pero estoy vinculado no como productor netamente hoy, sino a través de lo periodístico, pero sí sigo en instituciones, sigo en el gremialismo agropecuario acompañando las acciones de prensa de Carvá, por ejemplo, o en la actividad cultural con una institución que se llama Agricultores Unidos en Balcarce, que ideamos a futuro tener un museo rural, y estamos en actividad con una exposición muy linda que se llama Educo Agro. Ajá. En Balcarce, que reúne mucha gente, gracias a Dios, es una fiesta muy linda, muy de homenaje al agricultor, ¿no? A la actividad papera, agrícola y ganadera de esta parte del sudeste, que es un crisol productivo, porque el sudeste tiene prácticamente todas las producciones posibles, las tiene esta región gracias a un, digamos, espacio climático y fértil muy grande que tiene esta geografía. Bueno, este sudeste nos da todo eso. Y esa identidad yo la traté de ir asociando con la radio, una forma particular, personal, creo yo, de ejecutar la radiodifusión en esta zona. ¿Tus primeras armas fueron allí en Balcarce? Sí, en aquella LU 35, Radio Balcarce, que está cerrada hace unos 5 o 6 años. Comencé hace ya 21 o 22 años. Ahí comencé, debuté en la M de Balcarce, estuve unos 6 años aproximadamente, bastante incipiente, rápido, como se llega en aquellos tiempos, tratar de comenzar con algún espacio. No era fácil, nunca fueron fáciles los dueños de las emisoras, al día de hoy, y particularmente de este tipo de radios, sí. Donde lo que hubo que hacer, en el caso personal, y como ya lo charlamos en otro momento, lo vuelvo a contar, de modo que por ahí despierte un poco el interés a los pibes. Hoy es distinto, son otras las posibilidades, incluso parece un montón de tiempo, pero son 20 años atrás, cambió muchísimo el salto en la tecnología, en la forma de hacer radio, en el interés de los chicos. Yo lo viví también cuando estudiaba periodismo, los jóvenes que eran de mi edad, lógico, pero aún sin haber conocido cómo funcionaba un medio de comunicación, ya no les despertaba tanto interés en ir. A mí, si hay algo que me interesó de pibe, era ver cómo funcionaba una radio. Del lado de adentro, ¿no? Sí, no un receptor, obviamente también, pero en lo posible como era la cocina de la magia de la radio, de la transmisión, de la técnica, de la gente hablando allí, de cómo se conformaba un programa, de todo aquello, y de los formatos tradicionales, hasta incluso de lo que era necesario para cumplir con la vocación de servicio. Con esa misma cuestión y respetando todas esas recetas básicas, es que en su momento llegamos con un grupo de amigos, con 2 amigos más concretamente, a armar un programa de viernes a la noche, muy peñero, muy folclórico, que particularmente se abocara al canto propio de estas tierras, que era el canto del payador, al canto de la milonga, pero con mucho respeto y con la mayor altura posible. Y yo tenía en ese momento 15 años cuando debuté. Mis amigos andaban en torno a los 18, y como presentamos algo muy redondito, la radio autorizó. Y era el único programa que se hacía sin, digamos, personal propio de la emisora, que pudiéramos haber contratado un espacio, cumpliéramos con un contrato y demás circunstancias. Y bueno, así a los 6-7 meses la radio me contrató, siendo un pibe, todavía sin haber terminado el secundario, para que me abocara al servicio informativo de la mañana y al programa de campo. Así que ahí fue, digamos, el debut profesional, pero en el interior, por supuesto, ¿no? Entre Sierras y Payadas se llamaba, ¿puede ser? Exactamente, sí señor. Bien. ¿Y quiénes eran los amigos que acompañaron la aventura? Uno que no siguió nunca más en la radio, que fue Martín García, actualmente docente aquí en Balcarce. Y el otro es un personaje muy conocido, sobre todo en el ámbito de la payada, que es Cristian Méndez, uno de los payadores de esta generación de mayor éxito y de mayor renombre,
con una linda trayectoria también, ha cruzado el charco un montón de veces, ha logrado ir a España, a Centroamérica, pero fenomenal. Aparte somos compadres, ¿no? Somos grandes amigos los tres, forjamos mucho más la amistad en aquellos años y bueno, en la radio un poco nos unió en esa locura de descubrir también cómo funcionaba la historia, ¿no? Con lo que era una radio como en ese momento Radio Balcarce, una radio que tenía mucho prestigio, que andaba muy bien, tenía ya el solo hecho de llevar el nombre de Balcarce, por supuesto, tenía una carta de presentación muy importante y tenía una audiencia fija en todo el distrito y sus vecinos, Mar del Plata, Lobería, Tandil, Ayacucho, Mar Chiquita, Necochea, con mucha, mucha fuerza. ¿Había libreto ahí en ese programa o se improvisaba? Sí, no, el programa, salvo Cristian, que obviamente era de esa manera, improvisado hasta en la payada, lógico. Los otros dos sí, el programa llegaba a una línea que iba desde todo lo que era el mensaje comercial con enorme prolijidad, le cumplíamos a rajatabla los contratos a nuestros anunciantes, pero se hacía todo muy prolijo, cómo debía ir cada momento, cada disco, cada inflexión, todo se prácticamente libretaba. Era muy poquito lo que quedaba fuera de aquello, si bien sin perder la frescura del vivo, porque el programa se hacía en vivo en la radio y se había vuelto algo que un poquito la radio ya había perdido en ese tramo, ¿no? Que era llevar los cantores y demás, de manera que el fogón se hiciera de verdad, ¿no? ¿Y cómo se da el salto de Balcarce a Mar del Plata, Nacho? Bueno, en definitiva, como con Radio Balcarce encontramos ciertas limitantes, y particularmente porque la visión era un poco anquilosada, quieta y demás, pero además yo ya terminaba mis estudios secundarios y pretendía avanzar en algo más que lo que ya había gestionado. Digamos, el carné de locutor en ese tiempo en el interior se podía gestionar desde la actividad, rindiendo los exámenes como corresponde, ante el ISER. Bueno, yo ya había arrancado con esa tarea, pero quería sumar un poco más de periodismo. Y así me fui a estudiar a Mar del Plata, o lo iba haciendo viajando. Después en algún momento me instalé ya en Mar del Plata y obviamente me acerqué a las radios de allá, donde tenía algunos amigos. Y bueno, con esta misma intención, cubrir espacios que la radio no tuviera, para de esa manera, por una puerta y no por una ventana, poder ingresar a lo que era la programación o la estructura fija, bajo el mismo concepto, ¿no? Por ahí los medios no pensaban en incorporar nada, sino aquello que por ahí viniera con una idea distinta a lo que ya estaba planteado. De esa manera fue que llegué en un principio al EU6. Mi idea era entrar en el EU9, donde estoy hoy, ¿no? Pero bueno, hubo una reestructuración. En ese momento el propietario de la emisora era el mismo, de las dos emisoras. Termino en el EU6, donde en esa etapa estaba, por ejemplo, un amigo y coterráneo que hoy ya no está entre nosotros, Héctor Mario Panassi. Con él ingresé en el año 2005, entre 2005 y 2006, y de ahí, bueno, hasta ahora, hasta mayo de este año, donde tanto él como todos los compañeros de la radio, particularmente el gerente en ese entonces, Jorge Puccinelli, me permitieron formar parte, ¿no? Con un lindo recorrido allí en el EU6, los informes agropecuarios de las 8 que hoy mantenés fueron tal vez la puerta de entrada, o esa temática, digamos, fue Sí. la puerta de entrada, pero después llegaron otros espacios. Especialmente creo que lo que hacías los domingos hasta el día de hoy es muy recordado, y ojalá, esto es un poco pregunta, un poco expresión de deseo, ojalá pueda volver, aunque sea con el nuevo nombre, con la nueva denominación de Aire Federal, pero volver a estar al aire los domingos creo que sería una gran compañía para mucha gente que a lo mejor no dispone de opciones en ese día de la semana. Es terrible el domingo, es terrible. Para varias cosas, porque encontrar contenidos el fin de semana en ningún medio, ni siquiera en la televisión. Pero realmente un ciclo que disfruté mucho, por supuesto que fue, no digo fortuito, pero veníamos compartiendo esa etapa con Panassi, como te dije, que él hacía un programa que se llamaba Música de Nuestra Tierra, que surgió un poco de la misma manera de lo que yo te vengo contando, porque lo que él hacía tenía que ver con el folclore particularmente, pero estaba muy vinculado a lo popular, obviamente, a las canciones más pedidas. Y en ese tiempo la radio, como no tenía programación el domingo a la tarde, bueno, Panassi propuso a la empresa, a la emisora,
llevar adelante alguna propuesta por el estilo, que tuviera folclore, que tuviera... La prueba ¿cuál fue? Empezar a poner a Larralde y algunos cantores populares de aquel momento y que la gente llamara. Bueno, hay que seguir por esta línea. Y como él tenía un ángel muy particular para conducir, en realidad era operador de la radio, pero era muy, muy carismático, encaró por ese lado y siguió por allí. Cuando él empieza a cursar una enfermedad, que fue la que finalmente se lo llevó al amigo, yo empecé a reemplazarlo, más allá de los espacios que hacía. Cuando se da su partida en 2011, la radio me propone, a través del gerente, continuar los domingos, cubriendo ese horario, llevando adelante una propuesta similar o distinta a lo que yo quisiera, pero que siguiera allí. Y efectivamente ahí nace el nombre Región Atlántica, en enero del 11, y le dimos la impronta de que no solo respetara un poco la cuestión folclórica en el tiempo, sino profundizar un poquito en esos temas y además en el contacto que la radio AM tenía con una radio de potencia a nivel de las radios de Buenos Aires, como el EU6 por caso, con los pueblos, con las localidades, con los lugares donde llegara la señal original en amplitud modulada, disfrutando de esa magia, contando un poquito la historia lugareña. Ese tipo de cosas nos ha generado una hermosa experiencia, que es lo que después tratamos de mantener, digo, como producción, ¿no? Yo soy productor independiente dentro de esto, nunca fui empleado de ninguna emisora, pero ha sido un poco el estilo que tratamos de mantener junto con la información agropecuaria. En el tiempo se fueron conjugando las cosas, pero el domingo tenía esto. El domingo era un momento para compartir cosas de lo profundo, de lo familiar, del origen de la familia, porque además Mar del Plata tiene esta cuestión muy distinta a otras localidades, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde aquí tenemos de todo, porque imagínate, en algún momento se contabilizaron casi 150 centros de residentes de localidades del interior de la Argentina, ¿no? Instituciones formadas por gente oriunda de otros lados que vivía en Mar del Plata. Eso solo era un señuelo para decir, pucha, hablemos de los lugares de origen de esta gente. Claro. Que hoy vive en Mar del Plata, pero si le tocas la raíz, inmediatamente vas a encontrar en ellos una compañía, porque fundamentalmente ahí hay nostalgia. A eso apeló primero la radio, ir desde Mar del Plata para adentro. Y fue lo que de algún modo sembró, y sembró algo lindo, porque se apuntó siempre a temas que no generan ninguna grieta, ¿no? Bien, sí, además había tiempo, ¿no? Al ser un programa largo de 6 horas, podías dedicarle un buen espacio a hablar de los pueblos, de los parajes, de los almacenes, de las escuelas, con protagonistas, ¿no? Que a veces eran historiadores, ¿por qué no? Estudiosos, y a veces simplemente habitantes de cada lugar que lo contaban de primera mano, y eso tenía también un valor extra interesantísimo. Sí, seguro. Que bueno, costó y cuesta conseguirlos, porque bueno, hay gente que no se anima, nunca habló por radio. Después le encuentran el gustito y se dan cuenta que es algo sencillo, pero que tiene una magia, una repercusión muy, muy linda. Así que al día de hoy todavía encontrar esos personajes y sobre todo tratar de apelar a los mayores, de escucharlos, porque son los que si después no nos dejan un escrito, no vuelcan la palabra a la tinta, lamentablemente mientras se nos van yendo, y de todos los que hemos hablado muchos ya no están, lo único que nos queda es su palabra hablada, haber logrado que cuenten alguna historia, alguna anécdota de su pueblo. Y hay mucha gente que sí, en distintos pueblos. Yo acá estoy pegadito a mí con una biblioteca que he ido formando en base a los regalos que ellos mismos nos han enviado o que hemos adquirido de los pueblos que he recorrido. Y te digo la verdad, hay un montón de historias que se han volcado a libros humildes, algunos de ellos, algunos muy bien hechos, con mucha editorial, pero muchos son con un esfuerzo enorme de tratar de plasmar en páginas, a veces escritas con mucha humildad, con problemas de redacción, con lo que sea, pero sin embargo con mucho amor en función al terruño, ¿no? Y eso reflejado por radio significa, imagínate, es un material, creo yo, muy sencillo pero único a la vez, y que nos saca un poco de las cosas del día a día, de siempre la misma gente, de siempre la política, de siempre la farándula, cosas tan no solo mundanas, sino ramplonas. Sí, superficiales. Y hablar del pueblo y hablar de la tierra, claro, es algo distinto, Con muchísima sencillez, no hay nada de ciencia, nada que alguien no pueda comprender con el simple hecho de acompañarse escuchando, ¿no? Bueno, reitero el deseo de la vuelta. No sé si hubo alguna conversación en esta nueva casa al respecto.
Sí, sí, siempre la hay. Lo que pasa es que, bueno, se ha ido agrandando lo que es el ciclo de hoy del mediodía. Somos dos ñatos nomás armando toda la estructura de la salida al aire de cada programa, que parece poco, pero son 2 horas y tratamos de que tenga todos los días contenido lo más confeccionado y prolijo posible. Toda nuestra grilla la armamos nosotros, que es Marcia, mi mujer y productora a la vez, es periodista y es docente. Y bueno, por supuesto con el respaldo de la radio, pero en definitiva somos una producción independiente que hacemos todo, toda la parte comercial, servicios anexos, coberturas, hay que viajar, hay que moverse y generar algo para el domingo que todavía no esté claro, definido y con tiempo para que el contenido esté. No nos queremos arriesgar, pero en algún momentito algo corto, no de 6 horas, pero sí de 1 hora y media, 2, más menos, posiblemente tengamos. Otra cuestión que recuerdo mucho de tu paso por LU6, antes de meternos en el presente, las fiestas. Sí. Una cantidad bastante importante de navidades y años nuevos en la radio, sí, con especiales que empezaban a la tardecita y terminaban a la mañana del día siguiente. Sí, sí. Antes que nada, la aclaración y el abrazo a los amigos que nos siguen escuchando en esta conversación que tiene mucho de yo para responderte lo que te estoy diciendo, pero de alguien más vale desconocido, porque no soy ninguna personalidad nacional ni nada por el estilo, ni con tanta historia. Pero bueno, estamos hablando de radio, estamos homenajeando a la radio y lo que uno hace es simplemente volcarlo con pasión y ojalá alguien se inspire dentro de esto, porque lo que nos hace falta es gente apasionada para que le dé continuidad al medio. Falta recambio. Lo importante es la radio. No, ni uno ni nadie, es la radio. En el soporte que sea, en el formato que venga, en la técnica que llegue, pero la radio siempre va a perseguir al oyente. Pero hace falta, sin lugar a dudas, gente que con pasión y con respeto por el oyente se sume a este medio. Hay mucha gente que estudia locución, que estudia periodismo, pero lograr el respeto por la radio en su concepto más completo no es sencillo. Y no digo que yo sea el ejemplo de nada, sino que por lo menos mantenemos la huella del respeto. Si nos sale bien o mal es otra historia, pero de ninguna manera vamos en contra de eso, de ese concepto. Entonces ahí viene esto de la vocación de servicio. Siempre va a ser mucho más arriesgado un bombero, ¿no? O un policía, o un médico, que además son gente que se ha preparado enormemente con el físico, con el cuero. Uno le pone la impronta, si le sale una pizquita de arte, ojalá, pero una pequeña función, y si lo logramos con lo poco que nos dé el cuerpo, en acompañar con una voz, con una selección de un contenido, con un disco, con lo que fuere, a alguien que lo necesita, bueno, ojalá. Y en eso también vino aquello de que no se apagara la radio o no estuviera vacía de compañía la Nochebuena y la Navidad, que es un momento para los que creemos en Dios y para los que tenemos fe y un montón de cosas, para los que comprendemos lo que podría significar la soledad, o a veces no la soledad, pero sí la familia como figura, que la radio puede brindar una compañía, creo, inexorable. Y eso me llevó a estar 14 Nochebuenas y Navidades en la radio, a veces 13, a veces 14 horas de continuado, donde yo rajaba al último que estuviera en la radio, váyanse todos a su casa, y me quedaba solito, manejando todo, controles, micrófonos, lo que fuera, con un programa producido, siempre con alguna palabra de fe. Digo en esto a algún sacerdote al que invitáramos de algún pueblo o de la diócesis y lo que sea, y obviamente una serie de invitados para conformar una familia ficticia o no, tendiendo una mesa en el aire, ¿no? Y así recibir la llegada de la Nochebuena, de la Navidad y compartirlo también con tono de fiesta, por supuesto. Experiencias hermosas. Lo de la Nochebuena y la Navidad fueron experiencias inolvidables, donde yo resigné acompañar o estar en la mesa de mi familia. Total, lo iba a estar al mediodía siguiente, bueno, la fiesta de fin de año, pero esas mesas en el aire que tendíamos con los oyentes realmente han sido momentos extraordinarios. En el caso del oyente, tu pase a LU9 significó simplemente un cambio de dial, pero imagino que en tu caso no debe haber sido tan sencillo, ¿o me equivoco?
No, por supuesto, enormemente estresante y sobre todo porque el formato nuestro incluye mucho de técnica, de exterior. Nosotros trabajamos con un equipo de transmisión de audio enlace IP que podemos utilizar en el estudio nuestro de la producción o en las transmisiones exteriores. El programa anteriormente Región Atlántica, ahora Aire Federal, su gran vocación ha sido salir desde afuera, es decir, salir fuera del estudio de la radio, ya sea porque yo mismo no vivo ahí, nuestras oficinas y demás están en otro lado, sino porque además el programa tiene que estar en el campo, tiene que estar en algún pueblo, tiene que estar en otro sitio. Por esa razón, no fue fácil lograr todo, no fue fácil renovar contratos y contratar espacio en la radio nueva, tratar de movilizar a los anunciantes de la misma manera, con un estrés enorme para nosotros, pero para el oyente fue simplemente cambiar de dial. Además estamos sembrando despacito repetidoras, algunas emisoras que localmente en FM o en streaming se están sumando, y hacer un poquito más amplio el espectro de a dónde y cómo les llegamos al oyente. Pero no, ya hagamos de cuenta que ese trayecto de un 31 de mayo a un viernes, ¿no?, a un 3 de junio, que fue el lunes, fue prácticamente 2-3 días de acomodar la historia y hoy estamos como si nada hubiera pasado. Y además, bueno, en lo humano, ¿no? Imagino que también significa toda una movida, aunque te han recibido muy bien, se te escucha cómodo, incluso en los momentos que se generan con Claudio Laciar, por ejemplo, en los pases, están, creo, bárbaros para el oyente, ¿no? Con toda la familia de la radio, con el equipo de Leo 9, que por supuesto todas las emisoras, todas tienen sus cosas hoy, no está fácil para ninguna, y en particular las radios AM, que son emisoras caras, difíciles de sustentarse, requiere del esfuerzo de sus empresas propietarias, más allá de cómo se conduzcan, ¿no?, las emisoras en la actualidad, pero sin lugar a dudas, el equipo humano que tiene el U9, como también lo tiene el EU6, más allá de por ahí, yo en mi caso lo manifiesto y lo he dicho públicamente, no estoy de acuerdo con algunas cuestiones de quienes hoy dirigen internamente la radio, ni siquiera sus propietarios, pero con el personal somos amigos, ahí tengo un grupo de amigos con los que nos seguimos viendo y sin lugar a dudas siempre he tenido la mejor relación con todos, porque en la radio todos son importantes, desde quien está en el aire, en el micrófono, que es el que se hace notar, o el nombre que más se hace conocer, pero también es importante no solo el operador, es importante el personal de maestranza, es importante el que te recibe en la puerta, todos son parte de la radio, como en cualquier empresa, como en cualquier familia. Y en el caso del EU6 o del EU9 realmente son gente de muchos años, hay mucha gente muy profesional y que además quiere a su radio como su casa, que es lo que también las radios de historia, fíjate vos, el EU6 está muy cerquita de los 100 años, en 2026 va a celebrar su centenario, es la primera radio de la provincia de Buenos Aires, así que imagínate vos, si pasar por esa casa, como también el EU9, que es del 47 su primera emisión, son casas de muchísima historia, ¿no? Son nombres, son camisetas, son escudos prácticamente, como estar en un club centenario de tu pueblo. Sí, generan sentido de pertenencia. En cobertura creo estás igual o mejor, en ese sentido es muy parejito. Muy parejo, puede variar un poco más o menos de acuerdo a la zona, pero aquí el U9 puntualmente siempre ha sido en toda esta región una referencia de Mar del Plata. Yo te contaba alguna vez, mis padres recuerdan, por ejemplo, a Mónica Landó y Juan Carlos Jiménez, allí en esa primera etapa que vos mencionás del U9, años 50, 60 tal vez, con los radioteatros que después representaban en vivo por los pueblos, o sea, hay mucha historia, ¿no? Y sigue siendo, creo, más allá de todo el avance, una referencia de Mar del Plata en la región. Por supuesto, bueno, aquí mismo por esta radio pasó en los veranos, en su momento en los veranos las dos emisoras, pero particularmente esta que fue siempre privada, a diferencia de EU6 que durante un tiempo formó parte de las radios públicas, ¿no? Además estuvo en lo que era la cadena celeste y blanca de Radio El Mundo en una época, pero el EU9 siempre fue radio privada y particularmente en la década del 80 cuando se reabre con parte de la familia que actualmente es de vuelta a la propietaria, la familia Infante, estuvo relacionada con Radio Rivadavia, ¿no? En algún tiempo con Radio Belgrano, después con Radio Rivadavia. Y era muy tradicional que aquí a Mar del Plata, en los veranos de la década del 80 y parte de la década del 90,
llegaran figuras de Buenos Aires, porque Mar del Plata estaba extremadamente de moda, ¿no? Los programas de televisión desde la costa, la movida del verano, lo que ya te dije hace un rato, pero por ejemplo, década del 80, aquí varios años en los veranos venía Cacho Fontana a hacer programas de la mañana, ¿no? La Ola Fontana, enormemente recordado acá. Anteriormente a eso, esta fue la famosa Casa del Puente. Uh-huh. Esta radio transmitió desde la obra de Bustillo, ¿no? Que está sobre el arroyo de las Chacras, la casa sobre el puente, como se llama en realidad. Ahí estuvo y llevó a cabo, para la gente que tiene más de 60 y pico de años, una historia de radio muy linda con el famoso eslogan y jingle en su tiempo: desde la casa del puente, un puente hasta su casa, que además salía por las grandes revistas del país en ese momento. Y los receptores de radio de la década del 70, la única emisora fuera de Buenos Aires y de las uruguayas conocidas como CX20, Monte Carlo, CW1 Colonia, fuera de las siglas habituales estaba LU9, ¿no? Aparecía el S5 Rivadavia, el LU9 Mar del Plata en el 670, después venían el R6 Radio Mitre, el R3 Belgrano. Entonces estaba entre las radios nacionales prácticamente. Así que sí, tiene una historia realmente muy prolífica. ¿Qué dato? Sí, es el dato ese. Esas son cositas sí, que a uno lo ponen en blanco y negro, ¿no? Pero habla de la historia y esto no debe perderse. Esa historia debe contarse, porque esto quiere decir que la radio no empezó hoy, ¿no? Uh-huh. La radio tiene una trayectoria enorme, y pensar que estas radios, por ejemplo, el U9 acompañó mucho campañas marítimas, lamentablemente en el proceso militar después justamente fueron y destruyeron la radio que estaba en la Casa del Puente, sí. Y en esa década del 80, en el conflicto de Malvinas, esta radio, el EU9, no funcionó, pero el EU6 sí, y acompañó muchísimo a aquel soldado de Malvinas que tuviera acceso a un receptor. Tuvimos testimonio de eso, ¿eh? Tuvimos testimonio de eso. En cuanto al oyente, hoy no sé si está tan marcada la diferencia, pero digo, vos llevaste gran parte o todo tu público, la gran mayoría, sí. Pero ¿notás que el U9 tiene un oyente diferente al del U6 o ya eso no está tan marcado? Y se nota un poquito. A ver, hay gente que siempre me definió porque... y es cierto, y todavía alguna reminiscencia de eso queda, porque hay gente que en la radio todavía tiene más de 30 años de antigüedad, ¿no? Dentro de sus empleados, algunos operadores, algún técnico, algún locutor que pueda quedar en cualquiera de las dos. Generacionalmente quizás se haya renovado un poquitito más el EU6 en este tiempo, pero en ambas queda gente de muchos años dentro de esa emisora. Entonces, como las líneas artísticas se forjaron mucho antes, todavía hay una tendencia a que, por ejemplo, el EU9 sea muy de la gama ochentosa en la música y en el formato de hacer radio, y mucho menos popular que lo que era el EU6, que siempre fue más para el lado del tango y del folclore, de la típica, de locutores más altisonantes, ¿no? El EU9 siempre fue más para un plano mucho más modulado, de un sonido más grave, de otra forma, otro tipo de sonido, que hacía bien eso, porque digamos, se identificaba una con otra sin tener que escuchar la sigla. Eso identificó mucho. Entonces todavía alguna marquita de eso existe, todavía existe. Por ahí, en el oyente, salvo en el que tiene sus años y se clava en una frecuencia y no en otra, no lo vuelve a mover, hay que encontrar gente de años. Pero en el oyente actual, activo, y que para el caso nuestro sigue determinado contenido que es muy agropecuario, o que es cultural de una manera, o que apunta a un sector económico también para lo que es sus contenidos comerciales, bueno, nosotros prácticamente el grueso de la audiencia nos ha acompañado sin disminución. Al contrario, hemos sumado mucha gente nueva también. No, estamos bien en todo sentido. Nacho, has recalcado el hecho de ser un productor independiente durante esta charla, sí. Conduciendo, produciendo, no lo sé, pero seguramente también editando las propias publicidades que grabaste, imagino. Bueno, te imagino bien entonces. La mayoría. Claro. La mayoría. Operando. Sí, porque me gusta.
parte técnica, es decir, yo he tocado, me he sentado en los controles, he hecho de todo para acompañar a los técnicos en las plantas transmisoras. En cualquier rinconcito de la radio, a mí me gusta saber de qué se trata y me ha gustado, he aprendido de todo, de manera que sí. Que en algún momento estuve a cargo no solo de alguna radio chica en Balcarce, sino que en algún momento hubo cierta cefalía en el EU6 y su propietario en su momento me encargó un poquito llevar adelante unos hilos un ratito, me ofrecieron alguna gerencia, alguna vez no acepté, es decir, tuve procesos interesantes, pero bueno, lo mío va por la defensa de nuestro propio producto, y ahí estamos, pero sí, desde luego, porque además aquí lo que yo resalto no solo es lo que hacemos, sino también que mi pasión es la locución, entonces va por ahí la cosa, ¿no? Sí, déjame decirte, yo soy un gran defensor del operador, me parece que el locutor en líneas generales trabaja mucho mejor con las espaldas cubiertas, pero déjame decirte, Sí. y no es por dorarte la píldora ni mucho menos, pero sos una de las pocas personas que he escuchado hacer todo simultáneamente bien, que no es para nada fácil. Más o menos, no te vas a creer. Más allá de, Sí. de este perfil hombre orquesta, si se quiere, ¿es necesario ser empresario hoy para estar al aire o no lo ves tan así? No, lo que pasa es que, claro, es tan variada la radio de hoy. Fíjate vos que hoy aflora el streaming, no es tan difícil montar una radio por streaming, pero bueno, son alcances y son capacidades distintas. Hoy todavía tener el sello y el respaldo de una radio con historia es muy importante, y sobre todo para, digamos, el sustento comercial de todo aquello. Lo que es muy complicado es dos cosas. Uno, subsistir como emisora, porque la publicidad está muy deteriorada como mercado, y sobre todo si los contenidos son flojos, es decir, hay que apuntar a contenidos que se adapten a una región, que se adapten a un sector de oyentes. Hay que pensar muy bien lo que se hace hoy en radio, porque el volumen de canales y de productos es muchísimo, pero vos tenés un mercado comercial muy acotado, y a todo hay que generarle su espacio. No quiero usar la palabra nicho que se usa, pero el nicho está en el cementerio, señores. No se dice nicho, está mal. Pero bueno, hoy se usa para lo comercial también. Sí, sí. Entonces, no necesariamente empresario, pero sí para la generación de un producto donde por ahí la última alternativa que queda, si dentro de las emisoras no es posible, es generar una producción propia que te termina convirtiendo mínimamente, como el caso de uno, en una pyme. Y lo digo con todas las de la ley. Una pequeña empresa donde vos efectivamente tributás como tal, ¿no? Impositivamente, como autónomo, es decir, constituís tus equipos o en contratos o en relación de dependencia, si así lo fuera, y producís un contenido, un producto, un programa que genera determinada actividad comercial para ser proyectado en una o en varias emisoras. Esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Hay muchos otros formatos donde se puede abordar esto. Ahora, ser empleado de una emisora implica hoy que si no tenés otro laburo, de esa actividad no vivís, porque lamentablemente tanto los convenios que han quedado perimidos pero se siguen ejecutando, pero en particular los sueldos de esos convenios hoy están por debajo de la línea de pobreza, y en esto levanto una bandera para los locutores, para los operadores, para los productores de radio y tantas otras funciones que existen en la actividad, por lo que hoy perciben incluso en emisoras de clase A de Buenos Aires o las radios de Mar del Plata, que están enroladas en los mismos convenios, y los sueldos, salvo que los acompañe los años de antigüedad, hoy por hoy un pibe que entra recién recibido locutor cobra 2,50. No alcanza a superar la línea de la canasta básica. Y bueno, ahí viene la otra parte, lo que yo converso con mis amigos que están en los gremios. Muchachos, esto ha quedado en la década del 70, donde un convenio para un locutor o para un operador implicaba las funciones que se cumplían en aquellos años. Hoy ya no se cumplen esas funciones. Entonces, hoy, por ejemplo, tener 2 operadores en un turno, en una radio que ya no utiliza cintas, que ya no utiliza discos y un montón de cosas que antes hacía mucha falta, tener
personas que se ocuparan de ir alcanzándote el cassette y el otro lo ponía en puerta y el de más allá traía el disco y bla, 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 y porque la radio era muy dinámica. Hoy no, hoy está todo mucho más tecnologizado, incluso hemos hablado que es importante la figura del operador, pero imagínate que hay muchas emisoras que ya no les hace falta porque la técnica les permite prácticamente automatizar muchas cosas. Entonces yo no quiero quitar gente porque además hay que favorecer el contenido, que el contenido sea bueno, implica que haya gente trabajando en pos de. Pero el tema es que hay que ayornar ciertos convenios a nuevos formatos de producción, a nuevos formatos de creación de contenidos. Hoy existe un operador más cómodo desde lo técnico, pero que por ahí puede cumplir otras funciones con diversas acciones que hoy no se hacen porque los convenios lo impiden. Y hablo del operador, pero también puedo hablar del locutor o del productor de radio, ¿no es cierto? Antes los informativos se hacían en base a la llegada de cables de las agencias de noticias, a un redactor y después el locutor. Hoy no, hoy hay más tiempo, hay otras cosas. Hay cosas que hay que ajustar. Y no, en esta conversación, que es simplemente una conversación y que por ahí estamos improvisando, por ahí no tengo los puntos que yo quisiera decir de lo que me parece hay que reformar. Pero sin lugar a dudas hay que cambiar muchas cosas dentro de lo que son los convenios laborales de estas actividades para que no queden perimidos y fundamentalmente para que esos trabajos profesionales sean reconocidos como corresponden el sueldo. Y además hacer productos de calidad. Va todo de la mano. El contenido es lo esencial para que el oyente te acompañe, pero además para que vos logres hacer sustentable, en este caso estamos hablando de radio, la emisora de radio publicitariamente. Entonces, si eso no viene de la mano de convenios que te permitan generar esos contenidos, pero además de personal que esté conforme con lo que está haciendo y que esté abocado profesionalmente a lo que está haciendo, y es imposible nada. Ni generar un contenido, ni tener un profesional contento, ni generar audiencia, ni generar un producto comercializable. Y digo comercializable en las buenas, porque de pronto, vos viste lo que pasó con el cambio de gobierno, no me meto en la política. La eliminación de la pauta oficial. ¿Viste? Vos llegaste a eso. Si el medio tiene que ir a la pauta oficial para ser sustentable, sonaste. No solo porque te condicione, sino porque quiere decir que lo que vos haces como producto de radio es una porquería. Sí, hay que hacer una autocrítica profunda. ¿No? Y claro, si vos no te sustentás como medio y dependés de que el Estado la ponga en la emisora, para que la emisora funcione, quiere decir que lo que estás haciendo es malo. Y yo te aclaro que hay gente que aún en ese panorama lo hace con tanta pasión que se escucha alguna radio o algún programa bueno, aun cuando la gente por ahí ni siquiera cobró en fecha. Te digo, de radios de enorme categoría nacional y hasta con buena posición de audiencia que está pasando esto hoy en la Argentina. Pero bueno, lamentablemente las cosas no están bien en la industria radiofónica, si le querés poner ese título. Nacho, en lo que respecta al campo, lo que me gusta siempre de tus informes es que más allá de lo más común y obvio, el mercado de cañuelas, los granos, también abarcás otras producciones, ¿no? Tiene que ver con esto que hablábamos, con la adaptación a la región, es muy completo lo tuyo. Sí. Bueno, eso tiene que ver un poco con el espíritu de periodísticamente decirle al oyente y también al productor agropecuario, que no todo el campo es soja, no todo el campo son vacas. Vos imagínate, el censo agropecuario último indicó que tenemos unos 280.000 productores con sus familias, es decir, 280.000 unidades productivas, de las cuales se cayeron un montón, porque eran 350.000 hace 20 años atrás, ¿no? Eso implica que hay, si querés 280.000 familias mínimo que se consideran estructuralmente productores agropecuarios. Ahí no puede haber solamente productores sojeros, ni paperos, ni ganaderos, ni nada. Ahí hay de todo. Y hay muchos que no están en ese censo, y hay muchos que forman parte de las cadenas. Entonces, la familia estrictamente relacionada al sector agropecuario en la Argentina, que agropecuario engloba muchas otras cosas, es enorme. Entonces, tirar una grajeita de otra producción, ya sea que esté en esta zona o no, implica tratar de hacer conocer que el ámbito productivo que viene de la tierra es mucho más grande que lo que se cree con la palabra campo. Y a eso
lo acoplo a lo que estamos conversando, que el protagonismo lo tiene la radio. La radio tiene mucho por hacer ahí. Está haciendo, tuvo y tiene mucho por hacer. Vos imaginate hoy que estamos haciendo esta conversación, permitime decir la fecha, Sí. 14 de agosto, es el Día del Cerealista. La primera exportación de trigo de la Argentina, cuando el trigo lo trajo Fugl a estas latitudes, mira vos, de origen danés, tus pagos de Tres Arroyos tuvo mucho que ver, Tandil y esta zona. Estoy hablando de aproximadamente 1870 para hacer fechas redondas. La primera exportación se dice que fue en el 26, por eso cada 14 de agosto se celebra el Día del Cerealista. Una de las radios que hoy tiene más de 100 años, pionera en el interior, es LT3, Radio Cerealista de Rosario. Sí, señor. Bueno, ahí tenés vos la implicancia que ha tenido para el campo la radio. Y la sigue teniendo porque el productor, la familia rural, aquella que está arraigada en el campo, y pensemos en un tambero, en un agricultor, en un chacarero, en un productor ovino, en un puestero, esa gente vive en el campo. Entonces, cuando no hay estructura, cuando no hay otra cosa, y muchas veces no hay señal, no hay electricidad todavía en el siglo XXI, año 2024, la radio, cuando ese sujeto o esa muchacha o ese alumno de una escuela rural está en tránsito o está quieto, la radio acompaña y la radio está ahí y la radio le brinda un servicio y la radio comunica. Y ni hablar en los lugares donde haya muchas más dificultades que esta, que aquí un poco en la provincia de Buenos Aires, en esta parte del sudeste, se han ido subsanando, las distancias son más cortas hoy que en otros años, pero en la Patagonia o en las zonas cordilleranas del norte argentino o en algún sector profundo del litoral, el mensaje de la radio avisándole al puestero fulano que abra la tranquera porque a tal hora va al veterinario sigue siendo algo habitual. Qué satisfacción debe ser para vos. Escuchaba hace un par de días a una señora en la mañana del U9, una señora o un señor, no recuerdo, un oyente que decía, no tengo ni un gramo de tierra, pero me gusta escuchar a Nacho, me gusta cómo lo transmite. Qué lindo debe ser, ¿no? Llegar a esa gente y poder hacer vivir el campo a los que por ahí no tienen demasiada noción. Cuando ese mensaje llega, cuando un mensaje de esas características entra, nosotros entramos a pensar que nuestra función medianamente se está cumpliendo. Porque, por supuesto, me apasiona el campo, nos apasiona el campo como programa, pero particularmente entendemos que hay uno de los grandes problemas que tiene el campo, y me meto más en esa función que en la de radiodifusor si querés. Uno de los grandes defectos que tiene el sector agropecuario argentino en función de la sociedad es esa división que no existe, esa grieta que no existe campo-ciudad, y particularmente desde las instituciones su muy mala comunicación con la sociedad en general. Entonces, tratando de hacerlo urbano también, porque imagínate, la gran porción de productores agropecuarios, y te pasa en tus Tres Arroyos, vive hoy en la ciudad. Sí. La gran proporción de productores son vecinos como cualquier otro, y muchos de ellos viven los mismos problemas que cualquier vecino, que un empleado, que el municipal, que el de la cooperativa de electricidad, que el médico, que lo que sea, que el mecánico, y todos interrelacionados familiarmente o económicamente. Entonces, lo que hace falta desde segmentos como este es digamos, encasillarse que solo hay que hablarle al productor o al integrante de esa cadena productiva y comercial, sino llegarle al habitante, es decir, también mire de dónde viene lo que usted come, mire de dónde viene una idiosincrasia, una tradición, una familia, porque todos de alguna manera nos dediquemos a lo que nos dediquemos en esta Argentina, tenemos, sobre todo en la pampa húmeda y la pampa gringa, tenemos alguna reminiscencia de sangre con la tierra, con nuestros gringos o con un pueblo aborigen si querés. Pero seguramente alguna relación por ahí en algún punto tenemos. Pero por el otro lado tenemos lo que finalmente sustenta al país, sustenta nuestros pueblos, sustenta la economía en general del interior. Querido Cacho Fontana, qué impecable lo veo. Un gusto encontrarlo de vuelta después de tanto tiempo, de las veces que tuvimos la visita suya en Mar del Plata.
Así que un gran honor, un privilegio volver a saludarlo por acá en Buenos Aires. ¿Cómo anda? Bien, querido, muchas gracias por tus palabras y yo muy feliz de este momento que estás viviendo, que lo estoy compartiendo también yo. Tuviste un vínculo profesional y personal muy especial con Cacho Fontana. Sí, bueno, tuve en los últimos años de Cacho, ponele los últimos 10, 15 años, una relación bastante linda y con cierta amistad, con mucho respeto, por supuesto, desde ya mi admiración para quien yo creo es el principal prócer de la locución publicitaria y de la figura del locutor en la Argentina, del speaker, como se dice en otros lugares, y en particularmente del hombre de radio, del hombre que creó el formato de radio que hoy está vigente, ese que se hace desde un estudio, pero que también tiene una transmisión de exteriores, aquel formato donde la radio, puesta en el desafío de que les llegaba la televisión, se venía la imagen y posiblemente se venía abajo el sistema, no, la radio encontró que horarios como la mañana iban a ser ahora su protagonismo absoluto, y que si bien la radionovela no iba a quedar del todo perimida para aquellos años, pero sí el formato de transmitir espectáculos, del radioteatro mismo iba a pasar a la televisión, de transmitir espectáculos musicales, ¿no? O la presentación de las orquestas como se hacía en esos tiempos en la radio. Bueno, la radio iba a terminar con eso porque se lo iba a absorber la televisión. No así el espectáculo deportivo que llegó con el relato o determinadas cuestiones que tuvieran que ver con la espontaneidad, porque la televisión no lo podía hacer, y particularmente la combinación de voces en un horario disímil al que iba a ser la televisión. Eso fue cosa de Cacho Fontana. El Fontana Show fue lo que sembró para que hoy tengamos un formato en la mayoría de las radios, obviamente, salvando la distancia de las voces, del lenguaje, de la preparación de los libretos, eso ya no existe, pero todavía quedan reminiscencias de lo que Cacho sembró y que muchos otros de su tiempo hicieron, ¿no? Personajes fenomenales como Larrea que yo te mencioné, Antonio Carrizo, Hugo Guerrero Martínez, todos con una notable personalidad. Cacho lo que sembró fue justamente aquello, el concepto de la personalidad, por un lado, que también lo mantuvo en lo que fue su figura como conductor de televisión y como locutor de marcas. Cacho hoy, junto a todos los conductores que vos quieras de la actualidad, las primeras figuras de los medios hoy, Cacho era la condensación de todos en uno. Heredaste una de sus, o tal vez su última gran marca, ¿no? La que lo popularizó en los últimos tiempos, hoy corre por tu cuenta en lo publicitario. Bueno, claro, de ahí también un poco vino, si bien ya nos conocíamos de antes, o lo conocía yo de antes, así debo decirlo, la relación que yo tuve comercialmente con el laboratorio Montserrat y Eclair me permitió acercarme mucho más a Cacho, y bueno, que él también, cuando llegara el momento de su retiro profesional casi, aunque él nunca se retiró oficialmente, siempre fue un hombre que tuvo ideas hasta su último respiro de ejecutar en radio particularmente, pero sí que contara yo con su bendición, además de la mala idea que tuvo el laboratorio de proponerme a mí continuar con la cara en algún momento y con la voz de los productos de venta libre, de venta masiva, que son fundamentalmente Palatrovil, Pulmocler, algunos de los que sí hizo Cacho y otros a los que le puse un poquito la impronta yo, como el famoso buco faringio de nombre gracioso, pero que nos permitió penetrar muchísimo en el mercado, que es Gargaletas, ¿no? Totalmente. Y en lo íntimo, en el plano personal, ¿cómo era Cacho? No, un caballero, con 3 millones de anécdotas, interminable, por supuesto, un hombre que recorrió el mundo, que vivió otra etapa absoluta del país, de la radio, de la televisión, pero con muchísimas historias. Tuve oportunidad de compartir momentos lindísimos, incluso hasta familiares, ¿no? Como por ejemplo el cumpleaños de sus 90, que fue una celebración íntima, cuando celebró los 90 en 2022, y bueno, después vino lamentablemente su fallecimiento 2 meses después, ¿no? Estuvo la mismísima Liliana Caldini allí, ¿no? En esa celebración íntima. Exactamente. Liliana, una de las hijas de las mellizas,
Fue una ceremonia muy linda. Muy linda. Ceremonia, digo, fue algo muy íntimo dentro del laboratorio. Nacho, voy con las últimas. Sé que tuviste, recuerdo también, una incursión hace algunos años en Radio Colonia. ¿Tenés proyectos o ideas para volver a desembarcar en medios nacionales o no es una prioridad por el momento? No es una prioridad. No es una prioridad. Me gusta, es una linda idea. Lo que pasa es que vuelvo para atrás en las mismas circunstancias. No está sencillo. Hoy desde un medio del interior también se puede abarcar determinadas áreas nacionales con las que podemos andar muy bien, o por lo menos el sector al que uno pretende llegar. Desde luego, siempre es lindo acceder a Buenos Aires, qué sé yo. Hace unos días participé de la ceremonia de los Martín Fierro de radio a nivel nacional y me encontré con un montonazo de figuras. Y es un ambiente muy particular también, al que no me interesa pertenecer en la farándula, sí en el mundo de la radio, pero no en otro. ¿Cuál es la parte que no te interesa tanto? Y digamos que se ha tergiversado todo en la radio nacional, ¿no? En la radio a nivel nacional. Fíjate vos, ¿cuántas radios tienen hoy figuras como conductores que sean locutores, por ejemplo? Hay que contarlos con los dedos de una mano. Fernando Bravo. ¿Viste? ¿Viste el bache Daniel que López, se hizo? Bueno. Del Misier en Mitre. Bueno. Y Exacto. Después tenés que irte a alguna madrugada, que por supuesto los hay. Me está Oscar Choy. Pienso en Sí, Cali, claro. Pero Sí, en sí, horarios bueno. centrales, Pero no está- María Isabel Sánchez en Claro. Mitre. Para de Bueno, contar. entonces, y de la escuela de 3 tipos que me nombraste, bueno, está Julio Lago, que nos quedó en esa Sí, lista ahí. Julio, los Hay sábados, más, tal cual. Sí. seguro hay más. Sí, Seguro sí. hay más, pero de renombre que hoy ocupen primeros horarios y un montón de cosas que no es mi aspiración, nada por el estilo. Pero digo, esto es lo que demuestra un poco cómo es la salud de hoy, de cómo se maneja este medio, de que hoy se apunta también a destruirlo con la política constantemente, con la farándula, con el exceso de periodismo, de este periodismo que se hace hoy en los medios audiovisuales, que estás de un lado o estás del otro y tenés que alimentar al oyente diciéndole lo que quiere escuchar. Bueno, es lo que a mí no me interesa pertenecer a esa familia. ¿Quieres que sume más nombres? Está Ricardo Guasardi también los fines de semana. Sí, señor, Mario Portugal en Radio Rivadavia. Se me van viniendo Claro, algunos, sí. hay tipos, pero bueno, están en rincones, no están en la primera línea. Sí. Y de esas escuelas son gente grande, ¿no? Que superan los 60 en algunos casos. Por ahí Daniel López un poco más joven, pero anda por ahí. Ahí nomás. Daniel López de esa vieja escuela. Sí. Fernando Bravo está en los 80, está impecable. Estuve con él en Palermo. Sí. Es una voz que suena a 60 años o menos, ¿viste? Julio también, Una Julio de la capacidad. promoción de Fernando Belice. Julio también. Bueno, todos esos personajes del Misier con una calidad impresionante. Notable. Bueno, son fenómenos que conocen muy bien de la música, de los tiempos de la radio, del respeto por el oyente. Bueno, lamentablemente no abunda de ese tipo de radio. A mí me preocupa muchísimo que el día que esos nombres no estén, ¿qué pasa, no? Bueno, te vas encontrando con que cada vez que hay un hueco y bueno, ponen a cualquiera. Eso no es lo que yo pretendo. Por ahí para algún medio que sí tenga la vocación de respetar estas cuestiones, bueno, si está la oportunidad y si da la cuestión comercial también de hacerlo y demás, ojalá. Y además de entender que el contenido relacionado a lo profundo, quizá a lo cultural o a lo productivo y demás, y no a esta flojera de hablar sandeces cuando se te prende la luz roja, bueno, ahí sí entenderíamos de qué se trata. Sí rescato dentro de lo popular que no está así de sencillo de abrirse un micrófono y hablar estupideces, sino que se genera un contenido, te puede gustar o no, porque por ahí hay alguna fisurita, pero sin lugar a dudas hay una diagramación, hay un contenido, hay mucho de popular, de respetar idiosincrasias y de generar una marca muy grande. Es el caso Cadena 3, que es, creo yo, sin lugar a dudas la radio más grande del país, como concepto de radio, ¿no? Y con esta vocación de cumplir con que sus conductores en su mayoría sean locutores, de que haya contenido propiamente dicho. No. Yo creo que va por ahí, aparte con la intención y la vocación de estar lo más cerca posible del oyente en cualquier punto del país. Sí. Ese es un lindo modelo.
¿Qué más escuchás? ¿Qué otra cosa rescatás dentro de este contexto? Bueno, las personas que ya nombraste vos, que son una buena escuela para escuchar radio, esta emisora de Córdoba que acabamos de decir, por ejemplo, algunas emisoras del interior, algunas de mi zona, mucho de radios uruguayas que conservan ese estilo de antes, que a mí me parece más que respetable. Por ahí va el camino. Por ahí en algún momento que tengo un rato, no es fácil porque uno está en sus cosas y a veces también no querés saber más nada con la radio, pero sí me prendo mucho a escuchar lo que hacen en España, por ejemplo. Ajá. Las dos cadenas más grandes o algunas de sus radios más relevantes, porque también conservan esta cuestión de que la radio hablada siga teniendo buenas voces, muy prolijas dentro de su forma de hablar, ¿no? Pero sin utilizar el mal lenguaje, además con una puntualidad, tanto en el cumplimiento de los procedimientos, como en las ediciones, como en el vivo, en que las cosas son a un horario y no a otro. Bueno, esa cuestión está muy marcada en esas radios de España. Es fabuloso escuchar. Cadena SER, Cadena COPE, ¿no? Para quien quiera también por ahí escuchar. Sí, Antena 3, por supuesto también. Cualquiera de ellas, sí. Muy bien. Y muy en bien. Uruguay, a mí me sorprende la vigencia de Aquí está su disco, por ejemplo, que es un clásico que tantos recuerdos les trae a muchos argentinos, ¿no? Y sigue siendo el programa más escuchado de la radiofonía uruguaya. Se me viene esto como ícono, pero ¿qué escuchás cuando te detenés un ratito con la radio del otro lado del charco? Sí, bueno, Uruguay no escapa a la Argentina en algunas cuestiones, en lo que es FM, streaming y demás, por supuesto también tiene lo suyo, pero las radios históricas como Monte Carlo, Carve, Radio Oriental y demás, El Espectador, que es una radio quizá un poquitito más moderna dentro de las AM, Radio Rural, que es una radio estrictamente dedicada a lo agropecuario, todo el día. Mirá, en la Argentina no tenemos algo así, y de semejante alcance, que no solo cubre todo Uruguay, sino se mete muy fuerte dentro de la Argentina. Sí, se escucha por supuesto. Bueno, Carve es una radio muy informativa, y Monte Carlo mantiene este tipo de programación donde hay mucho del asta, pero que se hace con programación también sugerida por los oyentes, como el caso de Aquí está su disco, de muchas horas. Y fíjate vos, con algo tan sencillo como la petición de un disco y que la radio lo cumpla, todavía se mantiene una magia tremenda. Radio Clarín, en Uruguay, que es la radio del tango. En las horas pares. Cada 2 horas. En las horas pares, el cantor uruguayo más grande de todos los tiempos presenta al locutor y sale Gardel con 3 temas. Bueno, es una tradición fantástica, ¿no? Sí, me aprecia mucho. Por supuesto que vos se lo decís a cierta gente de otras generaciones acá y te dicen, estás loco. Pero bueno, es algo que funciona muy bien y por algo están en el aire, ¿no? Somos bichos raros incluso dentro de nuestra generación, así que ya venimos bastante acostumbrados. Sí, por supuesto. Esas cuestiones, ¿no? Yo pienso que la radio, de alguna manera, así como el tango decía Goyeneche, en algún momento te conquista, porque llega el momento de tu vida y de tu edad. Bueno, la radio también. La radio hoy conquista antes que la televisión. Mucho antes. Sí, y además la M tiene, la recepción tradicional que a los más románticos enamorados de la radio nos encanta, aún con sus defectos, con sus imperfecciones que forman parte de ese paisaje sonoro, pero también tenés los nuevos soportes que le han dado otra vida, ¿no? Más allá de la FM, que ya tiene otra calidad de sonido, pero digo, en el caso de la M podríamos decir que se ha revitalizado o llega hoy al mismo público de otra manera. Hay personas de cierta edad que se han acostumbrado a escuchar radio por internet. Bueno, porque también están esas herramientas no solo para escuchar la radio por internet, que va a cambiar la forma de hacer la radio y de llegar al oyente y de hacerlo más sencillo, de que además quizá queden perimidos los sistemas analógicos cuando no solo se mejore el audio, ¿no? De que un teléfono suene cada vez mejor. De hecho, los celulares despacito suenan en un aparato mucho más chiquito y más liviano, cada vez mejor. Seguro me van a decir, no, pero nunca vas a comparar con un receptor de radio, con un combinado, con lo que vos quieras, lógico. Bueno, sí, ¿y qué querés? La parte física no se puede reemplazar, pero los celulares son un sistema portátil que, si vos comparás con una radio portátil chiquitita que suena horrible también, bueno, sigue siendo radio. Ahora, el día que eso esté
de uso libre, que vos no tengas que abonar más de lo que pagás por tu servicio de internet, que no se te terminen los datos, que tengas conectividad en todas partes, que el streaming sea fiable, no se corte, no vuelva para atrás, arranque de vuelta, esas cosas que a mí como intérprete de radio me molestan, Sí. Escucharme que se repite lo que dije o algo por el estilo, cuando no ocurrió, y que el oyente no sepa que eso es por un tema del streaming y no de uno. Cuando eso se haga fluido y que además el oyente esté acostumbrado a que sea así y que lo pueda escuchar, por ejemplo, también en el auto o en otro formato o en la casa sin tener que conectarse o todas las vueltas que hay que dar hoy para estar con cualquier aparato en conexión a internet, que no es tan sencillo. Parece sencillo, pero hay cosas que no funcionan del todo bien todavía. Bueno, cuando eso sea fluido y normal como prender la radio va a ir toda por ahí. Y vas a estar en cualquier parte escuchando la radio que vos querés, apretando un icono, o dándole una orden a tu celular. Quiero escuchar radio tanto, punto. El celular la busca, o el aparato, o el smart, o lo que sea. Ese va a ser el camino en no tanto tiempo. Seguirá siendo radio. Va a seguir, será streaming, llamarlo como vos quieras, pero es radio, en definitiva. La que acompaña, la que sigue al oyente, etcétera, etcétera. Mientras eso no ocurra, será momentáneamente por FM, será por AM, que es la que permite que vos te subas a un auto hoy en 3 Arroyos, y si la radio tiene un determinado alcance, vas a hacer 200, 300, 500 kilómetros, lo que sea, escuchando la misma señal, tal cual como la escuchaste desde el momento que saliste. Y eso tiene un valor que hoy, por ahora, es irreemplazable. Tal cual, en algunos países ya se están eliminando las emisoras en amplitud modulada. Sí. Aquí todavía falta, incluso nos falta una conectividad pareja y fiable, como decís, en todo el país, ¿no? No hay que salir muy lejos de aquí, por ejemplo, donde yo estoy o donde vos estás, para encontrar tramos de ruta y sectores rurales sin internet. Bueno, por eso ahí acompaña muchísimo y demás. Por eso la radio en el interior, yo decía, vos escuchaste que fue mi mención, en el interior la radio sigue siendo AM. Vos podés estar en Buenos Aires, estás con radios de altísima potencia, como pueden ser las de mayor renombre, Mitre, Rivadavia, Continental, la que vos quieras, pero vos estás en un edificio y no la podés escuchar, la AM, porque es imposible por la cantidad de ruido urbano que hay, que se mete en las frecuencias analógicas. Entonces, claro, no queda otra para ese oyente que ir preso a una aplicación de celular o de streaming. Lo que aparte han hecho estas cuestiones, partiendo del WhatsApp a los sistemas de webs y aplicaciones, es otra forma de fidelizar al oyente, que antes no existía, ¿no? Que el oyente participe de otra manera, que hoy, si está escuchando por la aplicación, por la misma aplicación puede participar con un mensaje o de un sorteo o de lo que sea, o de las redes. Bueno, eso también fideliza al oyente y son herramientas nuevas que hoy tiene la radio para, de alguna manera, generar su propia comunidad. La radio necesita también, como las redes, generar su comunidad. No hay ninguna duda. Nacho, ¿la radio propia apareció en algún momento, aunque sea como fantasía? Sí, pero son, si me permitís la grosería, calenturas del momento, no más de ahí. Se pasan rápido. Por ahora. Y porque, bueno, por todo lo conversado, donde te pones a pensar primero en una inversión para hacer las cosas bien, que no es sencilla y que hay que salir a hacerse ese recurso, y que de pronto la rentabilidad no es alcanzable, o que pondrías en riesgo tu propio sustento por los convenios atrasados que existen y un montón de cosas, porque la radio sin gente es posible, pero es mala, ¿no? Entonces, y una radio, instalar una radio con todas las de la ley es de una manera, sin todas las de la ley, que en la Argentina sobra, es de otra, pero fundamentalmente los costos de ejecutar una radio son exactamente los mismos en 3 Arroyos que en Balcarce, que en General Pirán, que en Mar del Plata, pero los mercados son totalmente distintos. Entonces se hace muy, muy complicado, muy complicado. Pero bueno, para todo siempre hay un roto para un descosido. Por ahí se puede encontrar una forma que tiene que ser muy distinta a lo que existe. Ahora hay que ver cómo plantearlo, y no digo que por ahí en algún formato que sea medianamente sencillo de iniciarse se pueda, pero no está dentro por ahora de mi radar. ¿Y qué es la radio para Ignacio Melucci? Bueno, la radio es una forma de vida. Te limita, te pone horarios, te esclaviza, pero a su vez te regala
una magia sensacional, sin ser ni más ni menos que cualquier otra profesión u oficio, ¿eh? Acá lo único que tenemos es la notoriedad de que tu voz, tu nombre se escucha en un punto del dial. Nada más. El resto es exactamente lo mismo. Hay que levantarse a trabajar con seriedad y compromiso, con responsabilidad todos los santos días, pero es una forma de vida, no hay ninguna duda. Entre los que estamos en el mundo de la radio metidos de lleno, y algún cable medio sulfatado tenemos, ¿no? No podemos ser muy normales, que digamos, pero sin lugar a dudas, si te abocaste con compromiso, por supuesto, es algo muy lindo. No es para hacerse rico, ni mucho menos, pero es una actividad muy linda, que tiene mucho de pasión, mucho de gusto, alguna gotita de arte, si querés, esa cuestión de la magia, de las cosas que son muy vinculadas a la imaginación. La radio es imaginación, entonces tiene esas cositas que en otro tipo de actividades por ahí no lo vas a encontrar tan fácil, que simplemente por el sonido y por la palabra vos encuentres efectos. Y eso, la radio cumple un papel realmente inacabable. Nacho, gracias por este rato, pero fundamentalmente por generar ese contenido del que tanto hablamos durante esta charla, por cuidar el aire con tu solvencia, con tu profesionalismo, por valorizar también a nuestro interior, a nuestra región, por mantenernos informados del campo, de los pueblos, de la cultura, de todo lo que sucede en nuestra provincia de Buenos Aires y más allá también a través de Aire Federal. Vamos a invitar, si te parece, a quienes quieran sintonizar. Sí, cómo no. Estamos de lunes a viernes, a las 8 de la mañana hacemos un segmento de mercados en el EU9 Radio Mar del Plata y algunas emisoras que se suman. Y todos los días, también lunes a viernes, de 12 a 14, es la invitación para que se sumen a nuestro Aire Federal. Que alguna butaca siempre es libre. No, es una invitación simplemente para charlar de las cosas nuestras, del campo, del interior, agregarle una pizquita de nacionalismo, bien entendido, ¿no? De los intereses más profundos de nuestra patria, de nuestro cancionero, de nuestras tradiciones. Va por ahí ese caminito que tratamos de sembrar todos los días y la cosecha es linda porque genera sobre todo amistad, genera amigos, como es tu caso. Esta charla, esta relación un poco viene desde ahí. Y a los oyentes de esta conversación que venimos manteniendo, primero agradecerles la tremenda paciencia, se han llegado hasta acá, hasta este minuto, pero sobre todo decirles que primero la culpa es tuya. Segundo, en mí no encuentre más que un ejemplo de mucha gente que hace algo parecido en el mundo de la radio en cualquier punto de la Argentina. En una radio más chica, más grande, no importa, pero que lo hace de la misma manera, con la misma responsabilidad, con la misma pasión, como lo hace cualquiera en su profesión, su vocación, su carrera, lo que sea, en cualquier otra actividad, ¿no? No hay distinciones de nada, no hay escalafón. Lo importante es que hay mucha gente más que no está en esta conversación que por ahí, con sus matices, pueden cumplir el mismo rol que estoy cumpliendo yo en esta conversación contigo. Y sin lugar a dudas somos una parte más de la sociedad, ¿no? Aún con nuestros cables sulfatados. Quienes hayan llegado hasta acá, sí, por supuesto, seguramente van a entender que somos dos apasionados y ya a esta altura del partido se habrán dado cuenta. ¿Cómo no? Nacho, un abrazo grande, gracias. Querido, gracias, te mando un abrazo, Lucas, y bueno, a todos los amigos que están celebrando con nosotros la radiodifusión en esta idea que has tenido, vaya nuestro abrazo y gracias por ser nuestros oyentes, fundamentalmente. Ignacio Nacho Melucci honrando este pequeño homenaje a la radio llamado Por Amor al Aire. Esto fue Por Amor al Aire. Ahora seguí escuchando radio.